La máxima de que el comunismo y el fascismo son lo mismo es repetido 1000 veces por parte de los anticomunistas para presentar a los comunistas como terribles totalitarios que quieren imponer una dictadura similar a la de los regímenes fascistas. Para justificar esta mentira anticomunista, se habla del supuesto estatismo de la Italia de Mussolini y de su estado corporativo. Sin embargo, se omiten las políticas económicas que adoptó el gobierno de Mussolini. Todas estas medidas económicas tenían más similitud con las ideas capitalistas que con las socialistas, pero la gente las desconoce, y esto es aprovechado por los anticomunistas para hablar simplemente del Estado fascista, asociándolo al Estado soviético de la URSS. ¿Cuál era la esencia de clase del fascismo italiano? ¿En verdad el fascismo es similar al socialismo? En este vídeo voy a desenmascarar a Mussolini y voy a demostrar que tenía que ver más con los liberales que con los socialistas y comunistas. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. El secretario de la Comintern, Georgi Dimitrov, tenía 1000 veces razón cuando definió científicamente el fascismo como la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero, y aclaró que la subida del poder del fascismo no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de dominación de clase de la burguesía, la democracia burguesa, por otra, por la dictadura terrorista abierta. La caracterización científica del eminente comunista búlgaro es la caracterización del fascismo que usamos todos los comunistas y se encuentra lejos del infantilismo de la nueva izquierda de que el fascismo es toda derecha reaccionaria y conservadora que a la postre acaba siendo todo fascismo o fascismo es cuando algo no me gusta. Los anticomunistas liberales tampoco se quedan lejos de la izquierda indefinida o posmoderna a la hora de definir el fascismo, ya que asocian el fascismo con el estatismo y lo presentan como un fenómeno similar al socialismo. Ninguno de ellos aciertan la caracterización del fascismo, pero me quiero centrar en los anticomunistas liberales y para ello quiero desmenuzar las políticas económicas de la Italia fascista de Mussolini y demostrar el carácter de clase de los fascistas italianos. Quiero recordar que anteriormente hice un vídeo parecido desenmascarando a Hitler y demostrando el carácter burgués, capitalista y liberal del dictador nazi. El fascismo no surgió del vacío, sino que fue el resultado material de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la Italia post Primera Guerra Mundial. Entre los años 1919-1920, el movimiento obrero italiano cogió mucha fuerza y la victoria bolchevique en Rusia enseñó a los proletarios italianos que era posible tomar el poder político del país y empezar a edificar el socialismo. Esos años son conocidos como el Bienio Rosso, en el que los socialistas, comunistas y anarquistas protagonizaron distintos paros laborales, manifestaciones, ocupaciones de fábricas y huelgas partiendo de los consejos obreros que se habían creado por todo el país. La oleada revolucionaria izquierdista que se extendió por todo el país causó temor entre la burguesía y los terratenientes, ya que veían que era posible una revolución socialista que los apartara del poder, de modo que las clases explotadoras de Italia pusieron sus ojos en los fascistas para detener el movimiento obrero revolucionario. Cada vez que la burguesía y los terratenientes han visto peligrar sus intereses y no han podido aplacar el movimiento revolucionario con los métodos de dominación democrático burgueses, como pueden ser el parlamentarismo o el reformismo, han aupado a los fascistas para preservar sus intereses, lo que da la razón a Dimitrov. Los fascistas, que aún no constaban de mucho poder, organizaron las escuadras para combatir a los comunistas, a los anarquistas y a los sindicalistas, lo que dejaba entrever el carácter de clase burgués, o en su defecto pequeño burgués del fascismo. La máxima diferencia entre los grupos de combate izquierdistas y fascistas de la Italia post Primera Guerra Mundial es que los izquierdistas ocupaban e incluso destruían los medios de producción privados atentando contra los intereses de la burguesía, mientras que las escuadras los combatían protegiendo de facto la propiedad privada, por ende, los intereses de la burguesía. Solamente en 1921, las escuadras protagonizaron 207 asesinatos y dejaron 819 heridos. Entre los fascistas se encontraba Benito Mussolini, que con el tiempo acabaría liderando a los fascistas. Los anticomunistas intentan desprestigiar a los socialistas y a los comunistas, sacando a
la palestra el pasado socialista de Mussolini, pero el pasado de este hombre no implica absolutamente nada en el desarrollo histórico del fascismo en Italia. El mayor error ideológico que cometen los anticomunistas es caer en el pensamiento metafísico y valerse de la inmutabilidad de la esencia de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Nada permanece, nada es eterno, lo que significa que todos los objetos, fenómenos y las personas están sujetos al movimiento y cambio dialéctico que altera la esencia de las cosas debido a las condiciones materiales de cada momento histórico concreto. Con Mussolini ocurre exactamente igual. Es cierto que Mussolini militó en el Partido Socialista Italiano, llegando a ser jefe del periódico Avanti y uno de los consejeros de las entidades comunales de Milán, pero su degradación ideológica vino con la Primera Guerra Mundial. Con el estallido de la guerra, Mussolini fue adoptando posturas socialpatriotas, defendiendo la intervención de Italia en la guerra para defender la patria, que a la postre, esa defensa de la patria no era otra cosa que la defensa de la burguesía y los terratenientes italianos. Esta postura fue criticada y combatida por los comunistas. Es más, el propio Lenin desmontó las posturas defensistas de los socialpatriotas. El viraje ideológico de Mussolini le valió para que fuera expulsado del partido, pero Mussolini no se quedó ahí, porque fundó el periódico Il Popolo d'Italia de carácter prointervencionista y nacionalista, o mejor dicho, irredentista, apoyado por los principales empresarios azucareros. A partir de 1915 estuvo dentro del ejército llegando a cabo, pero fue dado de baja en 1917 debido a que fue herido en combate. De regreso a Italia, escribió el artículo Trincerocracia, con el que dejó claro que los soldados que combatieron en la guerra tenían la potestad de gobernar Italia por haber demostrado lealtad al Estado y a la patria. Con el final de la guerra, Italia entró en el Bienio Rosso, que os he explicado anteriormente. Pero, aparte de las reivindicaciones de los socialistas, comunistas y anarquistas, los sectores más nacionalistas y que defendieron la intervención italiana en la guerra fueron agrupándose para conformar una organización que combatiera, en palabras de Mussolini, el inmovilismo de la derecha y la destrucción de izquierdas. Al igual que el nazismo, el fascismo italiano se caracterizó por el sentimiento de la nación herida. Esto es, los fascistas explotaron al máximo la percepción de inferioridad nacional y de humillación que desarrolló cierta parte de la sociedad italiana debido a la victoria de los vencedores de la Primera Guerra Mundial y a la marginalidad a la que sometieron los vencedores a Italia. Las ideas irredentistas, que ya tenían cierto calado en Italia, fueron explotadas por los fascistas, y la recuperación de territorios históricos de Italia, como podían ser Dalmacia, Fiume, formaron parte del ideario fascista que abogaba por la creación de un espacio vital italiano para que prosperara la nación, aunque ello implicara la sumisión y subyugación de terceros países y naciones. Fruto de las reuniones que se celebraron a lo largo de 1919, se crearon los Fasti Italiani di Combattimento, que serían el germen del Partido Fascista Italiano. La organización fascista presentó un programa político conocido como el Programa de San Sepolcro, en el que se dieron a conocer varias ideas y medidas políticas que realmente eran un totum revolutum de medidas progresistas y sociales con ideas nacionalistas, patrioteras e irredentistas. Es cierto que en ese programa aparecen medidas políticas como el sufragio universal, Consejo Nacional que agrupara a trabajadores y patronos, la participación obrera en la producción, impuesto progresivo sobre el capital y la confiscación de bienes de la Iglesia, pero todas estas promesas electorales deben ser puestas a prueba por la práctica y más tarde compararé este programa con las medidas políticas reales que adoptó Mussolini. ¿Por qué en los primeros años los fascistas adoptaron un discurso obrerista y pseudo-progresista? Se debe tener en cuenta que en el primer año de la organización fascista, los seguidores de esta corriente política eran muy distintos. Se podían encontrar miembros de la alta burguesía, como de los pequeños productores arruinados por la economía de guerra, socialistas, o mejor dicho, socialpatriotas, y anarquistas que veían en las reivindicaciones de agrupación de obreros y patronos en corporaciones de trabajo como una forma de autogestión y supresión de la lucha de clases. El programa de San Sepolcro era un programa ambiguo y transversal, porque su objetivo era acercar a las masas trabajadoras. Si los fascistas desde el principio hubieran impreso un carácter totalitario y represor a su ideología, como se dice coloquialmente, no se hubiera acercado ni Dios. Pero sí es verdad que los fascistas se presentaron ante las masas como antisistema, ya que combatían a los derechistas que no hacían nada por defender la patria y a los izquierdistas que sumieron a Italia en un caos económico y político con sus intentonas revolucionarias. Hay que tener mucho cuidado con el fascismo, porque su discurso puede ser fácilmente asimilado por las masas trabajadoras. Huelga decir que en noviembre de 1919, Mussolini fue arrestado teóricamente por tenencia ilegal de armas y explosivos, pero se sospecha que la verdadera razón fue por ser un
peligroso agitador radical antisistema y fascista, pero fue liberado gracias a la intervención del senador liberal Luigi Albertini. La organización fascista fue creciendo y dejó de ser un movimiento violento marginal para convertirse en un movimiento de masas con un fuerte carácter anticomunista y antianarquista. Los constantes guiños de Mussolini a la alta burguesía y a los terratenientes con la defensa de la propiedad privada, la defensa de lo nacional por encima de la causa internacionalista y actos como el desfile de Milán de 1921 de las camisas negras para honrar a los fallecidos a causa del atentado anarquista hizo que se ganara la simpatía de los oligarcas. En las elecciones de mayo de 1921, los fascistas consiguieron sacar 37 diputados y entre ellos estaba Mussolini. Con la entrada de los fascistas en la esfera política italiana, les obligaba a evolucionar y conformar un partido. De ahí que en noviembre de 1921 fundaran el Partito Nazionale Fascista. 2 días antes de la fundación del partido, Mussolini dio un discurso en el Teatro Augusteo en el que dejó claro cuáles eran las bases políticas, económicas e ideológicas del partido fascista. He aquí algunas de las citas de Mussolini. En economía somos abiertamente antisocialistas. No me arrepiento de haber sido socialista. He cortado los lazos con el pasado. No tengo nostalgia. No se trata de entrar al socialismo, sino de salir de él. En materia económica somos liberales, porque creemos que la economía nacional no puede confiarse a organismos colectivos y burocráticos. Después del experimento ruso, basta de todo eso. Devolveré los ferrocarriles y telégrafos a empresas privadas, porque el presente dispositivo es monstruoso y vulnerable en todas sus partes. El Estado ético no es el Estado monopolista ni el Estado burocrático, sino el que reduce sus funciones a lo estrictamente necesario. Estamos en contra del Estado económico. Las doctrinas socialistas se han derrumbado. Los mitos internacionales se han derrumbado. La lucha de clases es un cuento de hadas, porque la humanidad no se puede dividir. El proletariado y la burguesía no existen en la historia. Ambos son anillos de la misma formación. Estas dos citas están en conflicto con todo el corpus teórico socialista y comunista. En la primera cita, Mussolini deja claro que reniega del socialismo y que en materia económica era liberal, por lo que ciertas ramas productivas como los ferrocarriles y los telégrafos debían pasar a manos privadas. También se muestra en contra de la experiencia soviética rusa. En la segunda cita siguen con la retórica liberal, enfatizando que el Estado debe reducir sus funciones a lo estrictamente necesario. Para más Inri, Mussolini reniega de la lucha de clases y lo califica como un cuento de hadas. Considera al proletariado y a la burguesía como anillos de la misma formación, esto es, apuesta por el interclasismo y por la colaboración de las clases ligándolos al desarrollo nacional y de la patria. Lo defendido por Mussolini en el Teatro Augusteo se aleja considerablemente de las ideas comunistas y se acerca a las ideas defendidas por los liberales anticomunistas, de modo que no me extraña que los liberales se sorprendan cuando los comunistas afirmamos que el fascismo guarda mayor similitud con sus ideas que con las socialistas, pero claro, esto no lo saben. Pero las ideas anticomunistas y procapitalistas de Mussolini no se quedaron en el interior del teatro, ya que en el programa político del partido fascista se pueden encontrar los siguientes puntos: devolver las empresas industriales como el sistema telefónico y los ferrocarriles a empresas privadas, renunciar al monopolio de los servicios postales y telegráficos y permitir la iniciativa privada para ingresar al sector y eventualmente reemplazar al servicio estatal. A lo largo de todo 1922, Mussolini actuó como un verdadero vocero capitalista, manifestando su intención de privatizar las empresas estatales y denunciando el papel del Estado en la economía nacional, ya que según él, la participación del Estado en la vida económica del país perjudicaba a los contribuyentes y malgastaba su dinero. En un discurso que dio en Udinese, dijo lo siguiente: debemos poner fin al Estado ferroviario, al Estado postal, al Estado asegurador. Debemos poner fin al Estado que desperdicia el dinero de todos los contribuyentes italianos y empeora las finanzas agotadas del Estado italiano. Muchas de las ideas políticas y económicas propugnadas por el máximo mandatario fascista pueden ser fácilmente compradas hoy por los elementos liberales procapitalistas que repiten incesantemente las ideas de no participación del Estado en la economía y la privatización de la propiedad privada de los medios de producción. En octubre de 1922, los fascistas protagonizaron la marcha sobre Roma, con la que llegaron a Roma el 25 de octubre de 1922. El monarca Víctor Manuel III se negó a reprimir a los manifestantes fascistas y estos llegaron desde toda Italia para tomar el poder en el país. El rey italiano otorgó a Mussolini el cargo de primer ministro y le ordenó que conformara un nuevo gobierno en el país. La movilización de Mussolini fue presentada como una marcha triunfal en
en el que los fascistas consiguieron ir desde todos los rincones del país neutralizando y acabando con la influencia socialista en Italia. Lejos de lo que se cree, Mussolini no formó un gobierno puramente fascista, sino que formó un gobierno de coalición con liberales y conservadores capitalistas a los que les unía el anticomunismo, la apuesta por la propiedad privada y la iniciativa privada y la defensa de los intereses de la nación. Es más, destacados liberales como Benedetto Croce defendieron a Mussolini porque veían en los fascistas la posibilidad de crear un Estado fuerte en el sentido de política exterior defendiendo los intereses irredentistas italianos y, en el sentido de política interior, que acabara con los intentos revolucionarios de los comunistas y anarquistas con una economía cada vez más liberal. En abril de 1924 se celebraron elecciones para que los fascistas pudieran ganar aún más poder con los votos de la mayoría de los italianos, y así fue. El partido fascista ganó las elecciones, pero cabe destacar que Mussolini presentó su candidatura con la Lista Nazionale, que era una especie de partido de coalición momentánea con liberales y conservadores con los que compartió el gobierno tras la marcha de Roma. He aquí otra prueba histórica y objetiva del carácter de clase burgués y procapitalista de Mussolini y el apoyo de los liberales a Mussolini. El mandatario socialista Giacomo Matteotti denunció irregularidades en las elecciones y las intimidaciones a los votantes por parte de los fascistas, por lo que acabó asesinado el 10 de agosto de 1924. Pero estas elecciones no se pueden entender sin la trampa electoral que organizaron los fascistas con la ley Acerbo. Según esta ley, el partido más votado que hubiera superado el 25% de los votos obtenía automáticamente 2/3 de los escaños en el Parlamento, consiguiendo la mayoría absoluta en el Parlamento italiano. Mussolini nombró a Alberto De Stefani como ministro de Finanzas, el cual era un reconocido economista liberal que apoyaba la plena libertad empresarial y mercantil, a la vez que apostaba por la privatización y la reducción de la intervención estatal en la economía. En este sentido, Mussolini dejó la siguiente perla: el gobierno otorgará plena libertad a la empresa privada y abandonará toda intervención en la economía privada. Y las direcciones económicas del nuevo gobierno italiano son simples. Creo que el Estado debe renunciar a todas sus funciones económicas, particularmente aquellas de un carácter monopolista. A partir de ahí, el gobierno de Mussolini empezó con sus medidas políticas y económicas orientadas a hacer grande la patria de Italia y a suprimir la contradicción de clase partiendo de la conciliación de clase con la trampa del sentimiento nacional chauvinista. Redujeron los impuestos, privatizaron las empresas estatales, suprimieron los impuestos sobre la herencia introducidos anteriormente por los socialistas, se promovió las exportaciones mediante la reducción de los aranceles, privatizaron el monopolio estatal de la venta de cerrillas, suprimieron el monopolio estatal de los seguros de vida, se vendieron la mayoría de las redes estatales de teléfonos, devolvieron a manos privadas la empresa Ansaldo y permitieron concesiones privadas para gestionar los peajes de las autopistas. Al contrario de la República de Weimar, el gobierno italiano ordenó quemar 320 millones de liras para evitar que el valor de la lira disminuyese. Todo esto estuvo acompañado con medidas políticas y sociales antipopulares como el aumento de la jornada de trabajo a 9 horas sin que el salario aumentara. Conociendo todas las medidas políticas económicas que adoptó Mussolini en sus primeros años como primer ministro, no es de extrañar que Bell, en su investigación De lo público a lo privado, privatización en la Italia fascista de 1920, dijera que la Italia fascista fue uno de los primeros países de la historia moderna en privatizar empresas estatales. En materia económica, las leyes y medidas adoptadas por Mussolini tenían un carácter sumamente liberal, y en cuanto a las políticas sociales, el gobierno de Mussolini se destacó por aprobar leyes que atentaban contra los derechos de los ciudadanos. Entre 1925 y 1926, el gobierno aprobó las leyes fascistísimas, con las que fueron disueltos todos los partidos políticos y los sindicatos no fascistas, se eliminó toda libertad de prensa, de reunión y de expresión, se restableció la pena de muerte y demás. Todas estas leyes se aprobaron para constar de un Estado fuerte que no amenazara al desenvolvimiento libre del capitalismo en Italia y que los productores pudieran explotar libremente y con amparo del Estado a los trabajadores italianos. Realmente, el orden económico en el país garantizaba a los empresarios la situación idílica para desarrollar y extender su producción, cumpliendo con la ley del máximo beneficio. Por esta misma razón, la defensa del Estado fuerte de Mussolini estaba orientada a beneficiar a los empresarios y a la economía privada y no tanto a que el Estado interviniera en la economía. Tal vez la ley fascistísima más importante fue la que aprobó el 31 de enero de 1926, con el que Mussolini podía aprobar o deshacer leyes sin consultar al Parlamento, lo que significaba el comienzo de la dictadura de Mussolini. Además, Mussolini
Mussolini se valió del Real Decreto de 1848 para encarcelar a todas las personas que, según el gobierno, suponían una amenaza para el Estado y la sociedad. De esta manera, ilustres personajes como Gramsci fueron detenidos e encarcelados de por vida. Solo en 1926 fueron encarcelados 900 opositores políticos. Como podéis apreciar en vuestras pantallas, de 1922 a 1929 el consumo privado en Italia no paró de aumentar en detrimento del gasto público. En tan solo un año, concretamente en 1922, el gobierno de Mussolini redujo el gasto público un 32% y para 1929 el gasto público tan solo representaba el 65% de lo que representaba antes de la marcha de Roma de los fascistas. Estos datos desmienten que la Italia de Mussolini fuera, después de la URSS, el estado que más dinero gastaba en gasto público, porque los fascistas no hicieron otra cosa que aumentar el consumo privado mientras reducían el gasto público. Otra cuestión que merece la pena destacar es que el fascismo no tiene por qué ser obligatoriamente republicano, porque en el caso de la Italia fascista, considerado por muchos historiadores como el fascismo original, no fue un estado republicano, sino una monarquía en la que el presidente acabó imponiendo una dictadura al servicio del gran capital financiero y terrateniente italiana. La buena relación con el monarca Víctor Manuel III fue tal que Mussolini lo mantuvo en la regencia durante toda la dictadura, concretamente hasta 1943. De la misma manera, a partir de 1929, las relaciones entre el Estado italiano fascista y el Vaticano fueron buenas, puesto que tras la firma de los pactos de Letrán, los dos estados se reconocieron mutuamente y el catolicismo se convirtió en la religión oficial de Italia, entre muchas otras cuestiones. En este punto, podemos ver también el posicionamiento de la Iglesia, que a lo largo de la historia no ha dudado en violar sus supuestos principios éticos y se ha apoyado en todos los explotadores y dictadores habidos y por haber. Año 1929. Estados Unidos entra en una recesión económica increíble que acaba contagiando a la mayoría de sus socios comerciales. El Estado fascista italiano no fue ninguna excepción, porque también sufrió los golpes y los reveses del crack del 29. Es cierto que a consecuencia de la crisis del 29, el Estado italiano tuvo que participar e intervenir en la economía para amortiguar las nefastas consecuencias de la crisis, pero la intervención del Estado fascista fue menor que en otros países. En la imagen que tenéis en pantalla podéis observar el desarrollo del gasto público italiano como porcentaje de la renta nacional desde 1919 a 1939. La conclusión más clara que podemos sacar es que el gasto público no excedió al de los años anteriores a Mussolini. Solamente de 1935 a 1939 superó por un 0,5% a los años previos a Mussolini, y eso claramente se debe por la militarización del país y a la preparación de Italia para las agresiones a terceros países como Etiopía o Albania. En el resto de los años, el gasto público fue menor al de 1919-1922. Comparando el desarrollo del gasto público en Italia con la de otros países como Estados Unidos, Suiza o Reino Unido, podemos darnos cuenta que la evolución del gasto público en Italia fue relativamente bajo. Por ejemplo, de 1920 a 1937, el gasto público estadounidense creció un 7,6%, el suizo 7,1%, el canadiense 8,3% y el británico 3,8%, mientras que en Italia solamente creció un 0,5%. La intervención estatal durante la crisis de la década de los 30 en Italia no se realizó para salvaguardar los intereses de los ciudadanos y sobre todo el de los trabajadores. Al contrario, se hizo para echar una mano a las entidades empresariales y bancarias privadas, lo que demuestra que el Estado fascista era un pelele en manos de los dueños privados de los medios de producción. Por ejemplo, los 3 bancos privados más importantes del país fueron rescatados por el Estado, y con rescatado no me refiero a estatalizados, sino ayudados económicamente para solventar sus problemas de solvencia. Es más, el propio ministro de Agricultura de Mussolini dijo lo siguiente en 1934: mientras que en casi todas partes la propiedad privada estaba soportando las mayores cargas y sufriendo los más duros golpes de la depresión, en Italia, gracias a las acciones de este gobierno fascista, la propiedad privada no solo ha sido salvado, pero también se ha fortalecido. Vaya socialismo más raro el que defendía Mussolini y sus políticos fascistas, la verdad. Para 1938, más de 19 millones de personas trabajaban en Italia, de los cuales solamente 1 millón de personas ocupaba un cargo en las distintas instituciones del Estado, o sea, que los empleados italianos ocupados en el sector público representaban el 5,18%. Este porcentaje era menor, por ejemplo, al de Reino Unido, que por aquellos años el 8,47% de sus trabajadores trabajaban en el sector público, y creo que nadie se atrevería a tachar al Reino Unido de socialista, ¿verdad? Para terminar, no puedo dar por concluido el vídeo sin tratar una de las cuestiones
cuestiones a las que se aferran los anticomunistas para defender la similitud entre el Estado fascista italiano y el Estado socialista soviético, y es la teoría del Estado corporativo de Mussolini y su famosa frase donde dijo: en la doctrina fascista, el pueblo es el Estado, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Bien, el Estado italiano adoptó un carácter pseudo-corporativo a partir de 1927, después de que Mussolini diera a conocer su Carta del Lavoro. Con esta ley, Mussolini sentó las bases económicas de la Italia fascista y delimitó la relación entre el Estado y las empresas, y entre los obreros y los patronos. Si bien el corporativismo se basa en unir a los trabajadores, jefes de producción y a los patronos o dueños de los medios de producción dentro de la misma corporación o unidad productiva, que es lo mismo, el caso fascista de Mussolini tiene trampa, porque detrás de la charlatanería fascista se esconde la explotación del obrero y la omnipotencia del capital amparado por el Estado represor fascista. Primeramente, Mussolini definió la nación como un organismo que tiene fines, vida y medios de acción superiores en potencia y duración a los individuos divididos o agrupados que la componen. Es una unidad moral, política y económica que se realiza integralmente dentro del Estado fascista, de modo que para responder al desarrollo de la nación política, el conjunto de la producción es unitario, sus finalidades son unitarias y se resumen en el bienestar de los individuos y en el desarrollo de la potencialidad nacional. Se puede apreciar en la Carta del Lavoro que Mussolini pretende conciliar las clases sociales partiendo del sentimiento nacionalista, chauvinista y patriotero, o sea, abolir la lucha de clases buscando el desarrollo de la nación. El desarrollo de la nación per se no significa nada, y mucho menos si se apuesta por una conciliación de clase en términos nacionales, porque supondría el desarrollo de la burguesía nacional y de sus intereses amparados por el Estado y la explotación del obrero, que ha sido engañado con el deber patriótico de salvaguardar los intereses de la nación. Mussolini lo deja todavía más claro en el cuarto artículo de su carta, en el que dice: el contrato colectivo de trabajo es la expresión concreta de la solidaridad entre los varios factores de la producción, mediante la conciliación de los intereses opuestos de los patronos y de los trabajadores, y su subordinación a los intereses superiores de la producción. Como acabo de decir, los intereses superiores de la producción no son otra que la ley del máximo beneficio en el capitalismo, ya que poco interesaba a Mussolini cubrir las necesidades de los más pobres, de modo que abolir de facto la lucha de clases e intentar conjugar los intereses irreconciliables de la burguesía y el proletariado es vender al proletariado y beneficiar a la burguesía, por lo que esto converge plenamente con el capitalismo y choca con el socialismo. Por si los anticomunistas y los elementos más liberales les quedara alguna duda respecto al tramposo estado corporativo de Mussolini, voy a leer otros dos artículos más de la Carta del Lavoro. En el capítulo 7 dice así: el Estado corporativo considera la iniciativa privada en el campo de la producción como el medio más eficaz y más útil para el interés de la nación. En el capítulo 9 se puede leer lo siguiente: la intervención del Estado en la producción económica se verifica solamente cuando falte o sea insuficiente la iniciativa privada o cuando estén en juego intereses políticos del Estado. Dicha intervención puede asumir la forma, control, del fomento y de la gestión directa. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos artículos? Mussolini defiende vehementemente la propiedad y la iniciativa privada, y en su estado corporativo la propiedad privada es el mejor medio para salvaguardar los intereses de la nación. Lo que he dicho antes, cuando habla de los intereses de la nación, habla de los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente nacional. Si uno sabe leer entre líneas, se dará cuenta de la charlatanería y del populismo fascista. En cuanto a la intervención del Estado de Mussolini, aclara que el Estado solamente intervendrá cuando sea insuficiente la iniciativa privada, esto es, falta de solvencia, quiebra, malas praxis, evasión de capitales, toda acción que podría perjudicar la economía nacional, los intereses nacionales o la imagen del Estado. En tales casos, y solo en tales casos, el Estado podría controlar plenamente la empresa privada. Pero esto no es nada extraño, porque ya sucede en países capitalistas. Sin ir más lejos, el gobierno español rescató Bankia y el Estado español no puede ser tachado de socialista. Entonces, ¿a qué se refiere Mussolini con todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado? Sencillo, no se debe olvidar que la Italia fascista era una dictadura represora y criminal que mantuvo la gran mayoría de la ciudadanía, esto es, a la clase trabajadora, bajo control con leyes que atentaban contra los derechos democrático-burgueses de los italianos. Ningún ciudadano podía realizar acciones políticas, sociales o culturales fuera del Estado o sin la aprobación o consentimiento del Estado. En cambio, las clases adineradas sí tenían permitido vivir laxamente en el Estado fascista, porque el
el propio Estado servía a los intereses de estos capitalistas. Justamente a esto se refiere Mussolini, y extrapolar la cita al ámbito económico es tergiversar lo que Mussolini dijo, porque no se refiere a que las empresas privadas deban quedar estatalizadas, nacionalizadas o socializadas. Es más, ni siquiera hizo eso en los más de 10 años que mantuvo el poder. Qué triste debe ser para los anticomunistas inventar conceptos y manipular los hechos históricos para criticar al comunismo y a los comunistas. Mussolini y sus seguidores fascistas objetivamente estaban más cerca de las ideas capitalistas y liberales que de las comunistas. Ahora sí, para acabar, quiero adjuntar el siguiente fragmento del discurso de Mussolini titulado Discorso de l'Astensione de 1927, que creo que muchos anticomunistas procapitalistas van a estar de acuerdo con el estadista fascista italiano. Debo decir a los alcaldes de Italia desde esta galería unas palabras: despacio con los gastos, pero poco a poco. Todo debe adaptarse a la política del gobierno, porque de lo contrario tendremos desequilibrios y los municipios se endeudarán. No podrán pagar las deudas y pondrán impuestos. Se volverán al Estado, que pondrá otros impuestos, porque el Estado fascista no quiere imprimir dinero. Despacio también con la municipalización. Este es un vestigio del antiguo socialismo administrativo. Mussolini y los fascistas estaban lejos de las ideas defendidas por los socialistas y los comunistas. Seguir repitiendo esta mentira anticomunista es manipular y faltar al respeto a las miles de víctimas que dejó el fascismo. Los anticomunistas tienen que camuflarse y proyectar en los comunistas sus propias deficiencias, porque la mentira de que el socialismo y el fascismo son lo mismo es una consigna que les persigue a ellos, y ya va siendo hora de cambiarla y decir que el liberalismo y el fascismo son lo mismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara acerca de otro tipo de fascismo o de la relación histórica entre el liberalismo y el fascismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero y ayudar así al canal, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!